bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a tocar el tema de la competitividad de la pequeña empresa en el Perú. Para hacer esto tenemos con nosotros a Mercedes Inés Carazo, ella es directora de la Oficina Técnica de Centros de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción, y también a Agnes Franco, ella es exdirectora del Consejo Nacional de la Competencia y experta en temas de pymes y gestión pública. También tenemos al señor Edgar Gómez, él es asesor del despacho del congresista Ángel Neira. Tenemos también con nosotros a Karen Salinas y también tenemos con nosotros a nuestro analista Aldo Fuertes. Bueno, ¿por qué no comenzamos con usted, señora Carazo? ¿Qué es lo nuevo que hay para las pequeñas empresas en el Perú? Bueno, varias cosas. En estos momentos el nuevo gobierno ha ratificado la necesidad de resolver algunas brechas que tiene la pequeña empresa, la empresa de menor escala, para poder ser competitivo tanto en el mercado nacional como en el mercado global. Una de las principales brechas es la productividad. Las ventas por trabajador que tienen las empresas de menor escala es 10 veces menor que la que tiene la gran empresa en el Perú. De modo que esto va a tener finalmente un impacto en salarios y por lo tanto es un tema de la inclusión. La mejor inclusión es el trabajo digno, es el trabajo decente, ¿no es cierto? Y entonces si nosotros logramos aumentar la productividad de las empresas, lograr las ventas por trabajador, este va a ser un instrumento muy importante de la política de inclusión. Otro elemento que todavía muchas de las empresas pequeñas tienen que resolver es el tema de la calidad. No hay una calidad para el mercado de exportación y una calidad para el mercado interno. Todos tenemos que tener estándares de calidad, no solo los productos alimenticios, la ropa, el calzado, todos tenemos que cubrir estándares de calidad y satisfacer a nuestros clientes. Inclusive en compras estatales, si vamos a producir calzado para los niños de menores recursos, ese calzado tiene que ser el mejor, porque ese calzado es el que van a tener todo el año y no van a andar cambiando de calzado 3 o 4 veces. Entonces, conscientes de la necesidad de todas estas brechas, inclusive las brechas de información, las brechas de acceso al conocimiento, que no se puede esperar a transformar toda la educación básica, superior y técnica, el Ministerio de la Producción ha planteado en CADE, el ministro y el viceministro previamente en un evento internacional, el lanzamiento de lo que por ahora se llama la Agencia de la Competitividad. El nombre finalmente se verá, pero la idea es que sea una agencia, una especie de ventanilla, una plataforma donde las empresas puedan ser apoyados en su diagnóstico o apoyados en su autodiagnóstico y se los apoye, lo cual no quiere decir que esto sea gratis, se los apoye en que puedan tener acceso a la asesoría, la capacitación o el servicio o el ensayo de laboratorio que le permita resolver esos problemas que son dificultades para que puedan competir en el mercado, como digo, tanto interno como externo. Entonces esto se ha planteado además con la idea de que sea descentralizado, de que no sea una infraestructura enorme llena de personal, sino que al contrario sea una agencia muy ágil. Estamos estudiando modelos como el de la Corfo en Chile, modelos como el de SEBRAE en Brasil, otras agencias en el Uruguay, y que la gente que brinde el servicio sean instituciones, universidades, los centros de innovación tecnológica que yo dirijo, ONGs, pero previamente acreditadas para asegurarle un servicio de calidad a las empresas. Disculpe, ¿pero va a haber algún pago o va a haber algún subsidio? Puede ser que haya algún subsidio, pero sí tiene que haber un cofinanciamiento. Aquel servicio que uno no paga no lo valora, ni cumple. Uno si no compró la entrada del cine a lo mejor se queda durmiendo. Y cuando compraste la entrada del cine vas. Lo mismo si la gente, por otro lado, si ellos pagan el servicio, van a ser mucho más exigentes y no solo va a haber un control y un monitoreo desde el Estado o desde la institucionalidad público-privada que se crea, sino de los propios usuarios de las propias empresas. Agnes Franco, ¿qué piensa usted de este tema? Bueno, yo creo que el sector de la pequeña empresa es el sector más importante en términos de empresa en el país. En conjunto entre la microempresa y la pequeña empresa es el 98% por lo menos de los establecimientos en el país.
Eso, si bien es cierto, muchas de estas empresas han surgido por la necesidad de las personas de tener un ingreso adecuado, ciertamente hay un potencial muy grande, y lo dicen muchos indicadores, sobre la capacidad de estos empresarios de lograr niveles adecuados de inserción en el mercado y de ser competitivos. Pero es un reto permitir, digamos, que estas empresas logren insertarse adecuadamente en el mercado y consigan lo que Inés ha mencionado, que es los niveles de productividad adecuados para seguir compitiendo tanto con otros productos del mismo país como de otros países, en una economía como la nuestra es abierta, ¿no? El reto es, por un lado, de las empresas y de los empresarios que las conducen, y por otro lado, de las distintas agencias del Estado, distintos niveles del Estado, porque Inés habla de la agencia de la competitividad o de la productividad de las pymes, pero las pequeñas empresas están en Lima, en Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Están en las regiones del país, y no es lo mismo estar en la costa, en el norte, que en el sur, no es lo mismo estar en la sierra y en la selva. Entonces, ya cuando estamos hablando de otros espacios geográficos, estamos hablando de empresas pequeñas, pero también estamos hablando de productores, ¿no? De productores agrarios que están en zonas rurales, en donde los retos no solamente son los que la agencia que propone el Ministerio de la Producción podría dar, sino son otros elementos que necesita para ser competitiva y que tienen que ver con infraestructura adecuada para sacar sus productos de las zonas donde están, y el nivel de desarrollo de capacidades, que es mucho más complejo que en el de Lima, por ejemplo. Estamos hablando de una empresa en el cono, en Villa El Salvador, respecto a un productor de café en Jaén, por ejemplo. Mercedes, ¿no? disculpa, pero estas agencias también van a ser rurales. Bueno, la idea es de que cuando yo digo agencia no quiere decir que va a quedar en un lugar y una dirección en Lima. La idea es de que va a ser muy descentralizada. Inclusive el primer piloto de la agencia ya se ha acordado hacerlo en San Martín, orientado fundamentalmente a los productores de café, de cacao, bueno, y a todas las oportunidades de la región. Y como bien dice Agnes, se trata de toda la cadena productiva, y entonces tenemos que articular esfuerzos del sector público. O sea, la idea de la agencia es que también nos permita articular los programas ya existentes y ofrecerlo en una plataforma única. Esto ha sido acordado con el ministro de Agricultura, que estuvo en la reunión en Los Delfines, lo estamos conversando con PROMPERÚ, la gente de Mestur, por supuesto con los gobiernos regionales y con los proveedores regionales. Lo que dice Agnes es verdad. Muchas de las oportunidades del Perú de los últimos 10 años han estado en sectores que no pensábamos. Hoy se decía, no sé en cuál de los canales, que la palta Hass, proveniente fundamentalmente de la zona de Ayacucho, el BRAE, probablemente sea el segundo producto de agroexportación después del espárrago. ¿Y quién hace la palta? Son productores rurales de zonas difíciles. El mejor café del mundo es de Puno. No solo es peruano, es de Puno, es de una zona lejana. Sí, ¿sí? Es el Capetunqui. El reto es cómo entregas estos servicios que habla Inés, que son información, asistencia técnica, capacitación, en las zonas donde están las pequeñas empresas o los productores. Entonces, ese es el gran reto. Para mí es bien interesante, porque en realidad lo que apunta es ir al territorio. Ir a al visitarlos. territorio y desde el territorio y en alianza con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, ofrecer estos servicios. Entonces, no es la agencia, es un conjunto de instituciones que tienen que dar servicio a las pequeñas empresas o a los productores. El mundo rural es diferente al mundo urbano, ¿no? Y ese es un reto bien grande para todos nosotros.
Quería que Edgar haga un comentario acá. Edgar, ustedes están planteando también un proyecto de ley sobre todo este tema, ¿no? Sí, para empezar, el mundo de las pequeñas empresas es un mundo muy interesante y se ha escrito teóricamente mucho de él, pero rescatar las experiencias prácticas de este mundo hay poco todavía. Se habla, por ejemplo, de indicadores que del PBI de repente, Disculpa, cifras pero más. ¿la experiencia práctica de un sitio es trasladable a otro sitio? Esto debe ser un poco difícil también, ¿no? Precisamente por eso es un mundo interesante. Por eso es un mundo interesante. Se habla de, por ejemplo, ¿no? Para entrar en el tema, se habla de cifras que el PBI estaría contribuyendo entre el 45, 50, 60, depende de quién de las estadísticas está contribuyendo en eso. Y que la ocupabilidad en la PEA está por encima del 70, 70 y tanto por ciento. Y que en conjunto de las empresas que se supone están registradas en la SUNAT son como 90 y tanto por ciento. Pero por otro lado también tenemos, como decía Inés, una bajísima productividad. También tenemos una alta tasa de informalidad laboral que está por encima del 70 y tanto por ciento en promedio, según cifras del Banco Mundial. Y en algunos departamentos está por encima del 90 y tanto por ciento. Y al mismo tiempo, su contribución, por ejemplo, tributaria es ínfima, casi ni el 1% de lo que contribuye el Estado. Y sin embargo es un gran sector. Entonces, claro, si lo vemos así, evidentemente decimos, bueno, pues ya es un mundo que hagan su vida. Pero no, es un sector, desde el punto de vista que vemos nosotros, es un sector estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque si hubieran más oportunidades de hacer trabajo, de repente esto se vincularía con menos delincuencia, hasta de repente en eso. Entonces, si no se entiende ese mundo y solo se ve de un punto de vista teórico y no se recoge las experiencias prácticas, entonces pueden darse normatividades o crearse instituciones que al final van a satisfacer una necesidad muy limitada de lo que se conoce, más no de ese mundo que también convive con nosotros en la economía, pero nadie le hace caso, que es el mundo informal. Y no es que hay que eliminar el mundo informal, no, lo que hay que hacer es darle oportunidad para que ese mundo se integre, ¿no es cierto?, a la formalidad. Hay que hacerla formal más atractivo que la informal. Por supuesto. Vamos a un corte y volvemos.